Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Perdón por Buenas tardes. Buenas tardes. Me salió un imprevisto aquí que tuve que atender de una vez, pero ya. A ver, cuéntenme cómo vamos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que todavía no esté claro de lo que acabamos de ver? Ok, ya estoy abriendo aquí el Spider. Bien, nos quedamos en platicando sobre lo de ¿cómo se llama? El problema del diamante, ¿no? De la herencia múltiple, que casi, o bueno, más bien todas si aplicamos herencia múltiple, en el caso de Python, cualquier caso de herencia múltiple va a implicar un problema del diamante, ¿no? Entonces, vimos creamos estas clases, ¿no? La clase base, las subclases izquierda y derecha, y la subclase, ¿no? Que hereda de izquierda y derecha. Entonces, la diferencia con utilizar el constructor a utilizar las llamadas a la clase superior, bueno, acuérdense que no es la superior, sino la siguiente, ¿no? Es con super, ¿no? Entonces, la primera llamada, más para recapitular esto. A ver si se quedó guardado mi... ok, entonces, la primera llamada, bueno, más bien, el primer call me, como le pusimos al nombre del método, ¿no? Llama hace la llamada super.callme, que se refiere a la de la clase izquierda, al callme de la clase izquierda, o subclase izquierda, pues, ¿no? El callme de la subclase izquierda llama también hace la llamada super callme, pero en este caso, a diferencia de cuando lo hicimos con el puro constructor, super se refiere a la clase derecha. Es decir, que la función super no está llamando el método en la superclase, que sería base. Está llamando a la clase derecha, a la que llamamos clase derecha, aunque no sea padre de clase izquierda, porque lo que hace es llamar al siguiente método en la jerarquía, ¿no? Esa es la clave para entender la diferencia de cómo estaba funcionando anteriormente, que estaba haciendo una doble llamada a la clase base. Y con super lo que hacemos es llamar al siguiente método, pero digo, no a la superclase, sino al siguiente método en jerarquía. Y de esta manera aseguramos que se ejecutan una vez, ¿no? Clase derecha llama a la padre. En este caso, porque ahora sí el que sigue en jerarquía es la clase base. Entonces, bueno, eso ya lo vimos en el código, nada más para resumir lo que hicimos al final. Y pues bueno, entonces vamos a pasar... vamos a ver un poquito más de polimorfismo. ¿Alguien ya me puede decir qué es polimorfismo?
A ver, Cristina Macedonio. ¿Qué entendemos por polimorfismo? ¿Estás dormida o lo estás buscando en Google? Ajá. Ok, no sirve el micro, pero nos puedes poner en el chat. Si eres tan amable, a ver. ¿Qué entendemos por polimorfismo? Estamos esperando, Cristina, ¿eh? Si no, alguien que le quiera ayudar. Bueno, nos había dicho que era la habilidad de tratar una clase de manera diferente. ¿El qué, Más perdón? bien, ¿Otra vez? que nos había dicho que era la habilidad de tratar una clase de manera diferente. A ver, ¿cómo? Un ejemplo. No sé, es que así nos puso en las diapositivas, pero creo que, sí, no mal recuerdo, era que podemos enviar mensajes entre clases. Mm, No, no creo que así está recordando mal, mi estimado Gerardo. Alguien más que se una, que nos ayude a completar el concepto de polimorfismo. De hecho, es bastante simple. No tiene mucho chiste. Se oye muy nice, muy acá polimorfismo, pero pues no tiene mayor no tiene mayor problema. Yo entiendo que polimorfismo podemos hacer referencia a una clase. No, Cristina, también está incompleto. No es exactamente eso. Eso no es polimorfismo. Y bueno, también puso una nota ahí que dijo que la herencia proveía abstracción y que era polimorfismo. O sea, me hace pensar que podemos mm, heredar de una clase a otra, que eso es básicamente el polimorfismo. Más bien, eso nos lleva, o sea, nos permite tener polimorfismo, pero eso no es polimorfismo tal cual. O sea, el proceso de abstracción como tal y la herencia nos permite tener polimorfismo, eso sí. Habíamos dicho que tenía que ver con la sobrecarga, algo así, ¿no, profe? Bueno, yo recuerdo más o menos. Ahí va, por ahí va la cosa, sí. Déjele pienso para ver. Es que ando medio ahí. De hecho, este, acuérdense que comentamos que la sobreescritura, ¿no? Tiene que ver con la herencia y la sobrecarga tiene que ver con el polimorfismo. Bueno, en la sobrecarga nos había dicho que era seleccionar la llamada de un método a partir de un número de tipo de parámetro. Más o menos, más o menos. Por ahí va mejorando la idea. Ya casi la construyen entre todos. Por ejemplo, el operador más, ¿por qué dijimos que es un caso de polimorfismo? Era porque servía para concatenar y para la suma, ¿no? O sea, tenía varias funcionalidades. Tiene varias funcionalidades, ¿no? Según lo que le mandemos como parámetros, se comporta de una u otra manera. O sea, haciendo alusión al término de polimorfismo, toma diferentes formas, ¿no? Tiene varias formas, digamos. Se transforma o, bueno, no se transforma, toman varias formas, pues vamos a ponerlo así.
Entonces, les digo, es un concepto en realidad bastante simple. Se oye muy rimbombante lo de polimorfismo. Pero básicamente podemos tener diferentes comportamientos, ¿no? Diferentes acciones. Y esto depende de qué subclase estemos utilizando. Sin tener que, de hecho, sin tener que saber de manera explícita qué subclase es. Entonces, en el caso, por ejemplo, del operador con sobrecarga, ¿no? Pues toma diferentes formas, vamos a llamarlo así, toma diferentes formas. Si recibe strings, hace una concatenación. Si recibe enteros o flotantes, hace una operación de suma, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, concatenar no tiene nada que ver con sumar. Entonces, básicamente el polimorfismo es adoptar diferentes formas. También habíamos comentado, ahorita hablamos más de eso, el polimorfismo en Python no es tal cual la definición de polimorfismo. Hace una cosa que se llama doc typing, que es como de, básicamente, si huele a pollo, sabe a pollo y aletea como pollo, seguramente es un pollo y lo trato como pollo, ¿no? Entonces no se fija realmente qué es lo que está recibiendo, como tal, ¿no? Entonces no está necesariamente ligado a la herencia. Ese es el detalle en Python, ¿no? Porque en el polimorfismo como tal sí está ligado a herencia, pero en Python funciona como esto de doc typing. Entonces ahorita hablamos un poquito más de eso. Vamos a hacer un ejemplo en código para muy sencillo de polimorfismo. Entonces, para que tengan ahí a la mano su spider. Vamos a hacer bueno, de manera simbólica, ¿no? Porque no vamos a hacer todo el proceso como tal. Únicamente lo que nos interesa saber es cómo se comporta de manera polimórfica una clase. Entonces, vamos a asumir que vamos a crear un reproductor de audio. Y nuestro reproductor de audio, o nuestro media player, va a necesitar va a cargar un objeto de tipo archivo de audio, ¿no? El audio file, vamos a llamarle, ¿no? El archivo de audio y lo va a reproducir, lo va a ejecutar. Entonces va a tener su método de reproducción, ¿no? O de play en el objeto. Que ese proceso, ese método de play sería el responsable, digo, si estuviéramos desarrollando la aplicación real, en ese método vendría implícito el proceso de decompresión del archivo de audio, ¿no? De extracción del audio, porque acuérdense que dependiendo del códec, ¿no? O el tipo de formato de audio, hay diferentes algoritmos de compresión. Entonces, ese método play tendría diferentes formas de hacer el proceso de descompresión, ¿no? Y de extracción de audio. Eso es lo que no vamos ahorita a programar, solamente lo vamos a demostrar de forma simbólica. Y todo ese método de play sería el encargado de la descompresión, de extracción y hacer el ruteo, ¿no? A la tarjeta de sonido y a las bocinas, ¿no? Eso es lo que haría. Entonces, tendríamos nuestra clase, esta principal, ¿no? Que es la de audio file. Y el proceso para descomprimir y extraer audio del MP3, del WMA, de OGG, del ¿qué? AAC, creo que es el de Apple, creo, AAC, se me fue el nombre. Los WAV, los FLAC, etcétera, todos tendrían diferentes algoritmos de compresión, ¿no? Entonces, aquí el uso de herencia con polimorfismo nos va a ayudar a simplificar nuestro diseño. Cada archivo lo vamos a representar por una subclase, ¿no? Entonces, nuestro archivo WAV, nuestro archivo MP3, todos esos van a heredar de audio file. Y nuestro reproductor de música, bueno, de archivos de audio, el objeto no va, realmente no requiere saber qué subclase del objeto audio file nos estamos refiriendo. Solamente llama al método play. Y de manera polimórfica
nos va, deja que el objeto se encargue, ¿no? De los detalles, pues, ¿no? De saber, de tener el algoritmo de descompresión y todo el proceso para el archivo en específico. Oiga, profe, no sé si soy la única. ¿Está en sigue en el archivo del diagrama o ya está en Ah, el sí, código? sí, no. Ah, ok, Le estaba explicando a grandes rasgos la idea, ¿no? Para ok, al código. Digo, no va a pintar los diagramas. Era nada más para ponerlos en contexto. ok, profe, gracias. Sí. Entonces, ahora sí se ve el Spider, ¿no? Eso sí, ahora sí ya se ve, lo deben estar viendo. Sí, ya. Ah, ok, va. Entonces, quedamos que tenemos nuestra superclase AudioFile y a partir de ahí vamos a crear todas las demás, ¿no? En realidad el código pues va a ser muy sencillo, pero el punto es demostrar el comportamiento de como con polimorfismo. Entonces tenemos nuestra clase AudioFile. Y va a tener su, de una vez esto me va a dar paso al siguiente tema que vamos a empezar a ver, que son las excepciones, ¿no? Entonces vamos a meterle un inicializador, en el cual vamos a recibir el archivo, el nombre del archivo de audio. Ahorita voy a dejar esto aquí vacío. Entonces, va a ser nuestro... Aquí vamos a validar nada más que recibimos el archivo correcto. Y de esa forma creamos, si es correcto el nombre, bueno, la extensión es la que vamos a revisar más bien, creamos el atributo de, pues, el nombre del archivo, ¿no? Pues eso es a grandes rasgos nuestra clase, ¿por qué? A ver, a lo mejor es por el pass. No importa, ahorita lo corregimos. Entonces vamos a crear así, uno para cada uno, ¿no? Vamos a inventarnos cualquiera, los MP3. Como pueden ver, estamos heredando audio file, lo cual implica que vamos a heredar toda esa parte del inicializador que tiene ahí. A cada uno le vamos a asignar una extensión, ahorita nada más string, ¿no? Que es la que vamos a recibir, ¿no? Entonces extensión, lo pone como ext. Entonces cada uno obviamente va a tener su respectiva extensión diferente. Y su método de play. Entonces, aquí vendría toda la lógica del proceso de compresión. Descompresión o descompresión, ya me quedé. Descompresión, extracción de audio. Vamos a ponerlo así. En vez de eso, solamente vamos a mandar un aviso, ¿no? Para saber con quién estamos trabajando. Vamos a desplegar justamente el atributo del nombre de archivo. Entonces, ahora sí, pasamos para acá. Y lo que vamos a revisar es que vamos a utilizar uno de los métodos de los strings para preguntar si termina con la extensión MP3. Entonces, vamos a utilizar esta variable de clase para preguntar si, ya sé por qué marqué error aquí, la indentación mal. Si el archivo, nombre del archivo no termina
no termina con la extensión adecuada, la extensión correcta, lanzamos una excepción. Esto de las excepciones es justo el tema que vamos a ver enseguida. De una vez nos vamos a adelantar un poquito. Ahí indicamos, ¿no? Formato no válido, lo que sea. Vamos a hacer, esa es la estructura para todos. Ya lo de menos es inventarse cualquier otra extensión de audio. Aquí voy a hacer copy-paste, ¿no? Y voy a agregar ahora, por ejemplo, WAV file. Vamos a cambiarle su extensión. Vamos a avisar que estamos reproduciendo un WAV. Aquí es el... Si es AAC o ACC. No, creo que es AAC. AAC. Y pues creo que ya con eso ya podemos probarlo. Ahí ya lo corrí. Entonces vamos a crear, por ejemplo, un MP3. Mi archivo .mp3. Ya creamos el objeto en MP3, ¿no? Y vamos a ponerlo a reproducir, ¿no? Aquí entraría, aquí justamente empezaría a sonar nuestro archivo de MP3, ¿no? Entonces aquí estamos indicando que estamos trabajando, ¿cómo se llama? Estamos reproduciéndolo como MP3. Lo mismo va a pasar con el WAV y con el AAC, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que yo le mando un uno que no es MP3? Y vean cómo nos lanza la excepción. Como cuando, o sea, como la que nos manda Python cuando nos equivocamos en algo. Vean que la excepción dice, puso el mensaje que yo indiqué, el que está aquí. Entonces, le estamos mandando un archivo de audio equivocado, ¿no? O sea, debimos haberlo mandado, o sea, si el objeto tuvo que haber sido de cualquiera de la subclase correspondiente, no del que le estamos mandando. Entonces, el punto aquí es que cada método play, ¿no? Digo, obviamente en vez del print, vendría un código diferente en cada método play y, y de esa manera estamos implementando polimorfismo. Entonces, o sea, el objeto audio file revisa y se asegura de que la extensión de archivo es válida, ¿no? Eso es lo que aprovechamos de la clase audio file, ¿no? Que es la padre. Y el método de el inicializador en la clase padre, en audio file, nos está permitiendo acceder
a la variable extensión, a la ext. Nos está permitiendo acceder a las de las diferentes subclases, ¿no? Entonces, la que yo mande, el objeto que yo cree, si creo un MP3, tenemos que NXT es MP3, si es un WAV, NXT es WAV. Eso tal cual es polimorfismo, ¿no? O sea, la clase padre tiene acceso a la variable de clase EXT de las diferentes subclases. Entonces, si el archivo no termina como debe ser, ¿no? Estamos utilizando el método este de ends with, de termina con, y estamos preguntando por la variable EXT. Si no termina, lanzamos la excepción. Lanzamos la excepción. Y pues bueno, en este caso le agregamos un mensaje personalizado, ¿no? Las excepciones también son clases, son objetos. Son objetos que podemos incluso crear nuestras propias excepciones. Todas, así como las de object, todas heredan, así como las otras clases que creamos son de object, heredan de object de Python. Hay una clase de excepciones base también, de las cuales heredan todas las excepciones. Y pues bueno, o sea, el archivo, cada subclase de audio file está implementando el método play de diferentes maneras, ¿no? Aquí la manera diferente es que estamos indicando con un print diferente en cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, digo también, esto es parte del polimorfismo, pues, ¿no? Entonces, el reproductor el reproductor que tenemos, bueno, que estaríamos creando, pues, ¿no? Este reproductor de audio. Puede usar el mismo código, ¿no? Para cualquier archivo, para reproducir algún archivo, no importa cuál sea este. Solamente, bueno, más bien no le preocupa la subclase que está usando, o sea, la cual está viendo audio file, ¿no? Los detalles de decompresión de cada archivo de audio están encapsulados. Entonces, también estamos viendo a su vez parte de las propiedades del paradigma orientado a objetos. Tenemos métodos para cada quien encapsulados en las subclases. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe, me parece que no. Muy bien. Pues la clase audio file, aquí, o sea, el inicializador de audio file está revisando, verificando el tipo de archivo sin realmente saber a qué subclase se está refiriendo. Se fija, en ningún momento sabe cuál de las subclases la llamó. Entonces, o sea, el polimorfismo es una de las cosas más, yo creo que más interesantes de la programación orientada a objetos. Algunos diseños de programación yo creo que se vuelven un poco más, como decirlo, obvios a lo mejor, o como más naturales de implementar que con otros paradigmas, ¿no? El tema que les decía ahorita con Python es que digamos que lo hace, la implementación de polimorfismo es un poco menos, pues menos estricta, vamos a decirlo así. Y entonces no es como, o sea, como le diré, como que hace que pierda un poco de relevancia en ese sentido el polimorfismo como tal, ¿no? Lo que hace Python es el doc typing, que es lo que les digo, o sea, Python permite que cualquier objeto que tenga el comportamiento requerido
lo acepte, aunque no sea su clase, ¿no? Porque el polimorfismo está asociado a la herencia, ¿no? Mediante la herencia creo polimorfismo. Pero es lo que les decía, Python no se fija que sean subclases. Python se fija con que cumpla con los requerimientos, nada más. Básicamente con la interfaz. Con la interfaz que tengan la misma interfaz pública. Aquí también entra el concepto de interfaz pública, ¿no? Entonces esto se vuelve trivial que sea subclase o no el objeto. Lo único que necesitamos es que se mueva como pato, que aletee como pato y que huela pato y que sepa pato. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear otra clase. Lo único que vamos a hacer, ¿no? Para comprobar esto, el doctyping, que es una manera más relajada, digamos, una forma más relajada de polimorfismo, va a ser lo mismo que AudioFile sin heredar de AudioFile. Va a ser una clase que no hereda, pero va a tener la misma interfaz. ¿Qué otro archivo nos falta? El OGG. Y, por ejemplo, aquí no necesitamos preguntar por excepción. Estamos creándolo específicamente para un tipo de archivo. Queremos que el archivo termine con .ogg. Tal cual. Entonces, vean que quité la herencia. No estoy heredando nada de de la clase de AudioFile. Y bueno, aquí nada más lo cambio. OGG. Y creo que ya tenemos todo igual. Entonces, si ya creamos un archivo, un objeto de OGG, vamos a reproducirlo. Y está, y ya, está trabajando. O sea, en dado caso, nuestra aplicación ya completa, digamos que reciba el objeto de OGG, por ejemplo, lo va a poder reproducir. Entonces, nuestro reproductor, nuestra aplicación reproductora de audio, puede ejecutar o puede reproducir este objeto así de fácil como, como cualquier subclase de audio file. Entonces, en ese sentido, es lo que le quita un poco de, pues relevancia, vamos a llamarlo así, al polimorfismo, particularmente en Python, ¿no? O sea, porque justamente el polimorfismo es una de las razones por las cuales se utiliza la herencia en el contexto de orientado a objetos, ¿no? Entonces, Python relaja esa medida, ¿no? Y realmente no le preocupa si hereda o no hereda. Él nada más con que cumpla los requerimientos, la interfaz pública se adapte bien, lo acepta. Entonces, como cualquier cualquier objeto que provea la interfaz correcta, ¿no? Se vuelve intercambiable en Python y reduce la necesidad de de superclases polimórficas, pues, ¿no? Entonces, aquí básicamente se llama, no es tal cual polimorfismo, es lo que se le llama el doctyping. El término en español no estoy seguro si tenga traducción tal cual, o sea, como que tenga asociado algún término, pero pues es como no sé, suena como más como modismo eso de doctyping, no sabría, no estoy seguro cómo se le dijera en español.
Entonces también, a su vez, ¿no? La necesidad de herencia se reduce, ciertamente se reduce, y a su vez eso también reduce la necesidad de herencia múltiple, ¿no? Entonces, podemos utilizar el doc typing, ¿no? Para imitar o alguna de las superclases múltiples en dado caso. Ok, bueno, entonces si no hay preguntas con eso, vamos a cambiar de tema y vamos a pasar al tema de excepciones. A ver. Ok, las excepciones, digo, cuando hacemos programas, pues los programas en sí son, ¿cómo decirlo? Pues son muy delicados, ¿no? Cualquier cosita marca error y pues estaría increíble que siempre saliera un resultado válido. Pero pues siempre vamos a tener detalles, ¿no? Como la división por cero, acceder a una zona no válida de memoria, querer seleccionar el elemento, el enésimo elemento de la lista, que una lista que no es, que se excede de tamaño. Bueno, más bien que el índice se excede del tamaño de la lista. Entonces, digamos que en el mundo, en el paradigma orientado a objetos, pues vienen las excepciones, ¿no? Aparecen las excepciones. Son objetos. Básicamente son objetos. Vamos a llamarlo objetos especiales. Error. Vamos a ponerlo en esos términos. Entonces, necesitamos saber cómo provocar una excepción, ¿no? Cómo provocar que ocurra una excepción, cómo recuperarnos de la excepción, cómo manejar diferentes excepciones con diferente código, limpiar, pues hacer una limpia, ¿no? Cuando ocurre, o sea, que digamos que qué acciones tomar, pues cuando ha ocurrido una excepción, crear nuevas excepciones, nuestras propias excepciones, y controlar el flujo del programa, ¿no? Con sintaxis de excepciones. Entonces, tal cual, lanzar una excepción, ¿no? O lo que es en inglés el raising exceptions. Las excepciones como tal son objetos. Y otra cosa, bueno, aquí importante es que extienden a la clase in o nativa que se llama base exception. Entonces, de la utilidad o lo importante de las excepciones es agregar manejadores de excepciones, ¿no? Eso es como que el chiste, pues, ¿no? Dentro de nuestros programas.
para controlar el flujo, ¿no? De este. Entonces, si programamos bien un manejador, lo que es un, o también lo van a encontrar como handler, ¿no? De excepciones, digo, es digamos que el propósito, ¿no? O lo bueno de tener, poder manejar excepciones. Entonces, cuando ocurre una excepción, o bueno, cómo hacerla que suceda, más bien, vamos a decirlo así. Pues básicamente tenemos que cometer un error intencionalmente, ¿no? Entonces lo más fácil pues sería algo mal hecho o una babosada intencional. Entonces todo el tiempo que cometemos algún error y que nos lo avisa Python, o digo cualquier lenguaje de programación, pues nos va a estar lanzando excepciones. Entonces, aquí, por ejemplo, incluso cambiando, esto va variando conforme las versiones, ¿no? Por ejemplo, antes esto hubiera salido nada más como error de sintaxis inválida. Ahorita ya hasta sale un mensaje de que a lo mejor quise decir otra cosa, ¿no? Me indica en dónde está el error. Entonces, este, por ejemplo, era sintaxis válida en Python 2. Eso cambió ya con Python 3. Entonces, digo, ustedes a esa altura ya saben que tenemos que ponerlo entre paréntesis, ¿no? Entonces, en el intérprete de Python 3, que es el que tenemos, pues nos va a marcar esta excepción de sintaxis. O sea, hay toda una, ¿cómo se llama? Toda una gama de tipos de excepciones, ¿no? Entonces es importante también, digo, pues ahí tiene hay toda una clasificación. Entonces, la cuestión aquí, ¿no? El syntax error en este caso, aunque es muy, digo, es de lo más común, ¿no? Supongo que a todos nos ha pasado más de una vez. Es una excepción especial porque no la podemos manejar. O sea, nos dice que hay algo mal escrito y pues que nos las ingeniemos para corregirlo, ¿no? Hay otras que sí podemos manejar. Por ejemplo, la división entre cero. Bueno, otra característica importante es lo que se le llama el traceback, ¿no? Que nos va diciendo la ruta de lo que causó el error, ¿no? Entonces nos dice el archivo que cometió el error, en qué renglón y en qué módulo, ¿no? Digo, en este caso no hay módulo, por ejemplo, porque estamos corriéndolo en la celda. Entonces, aquí nos indica vean cómo tiene la clasificación luego de excepciones, la excepción que corresponde, en este caso es la división de cero. Si, por ejemplo, la que les decía ahorita, que quiero acceder a un elemento fuera del tamaño del rango de la lista, ¿no? Nos va, le puse mi lista. Bueno, ahí sale otra excepción, ¿no? Que no se ha definido el nombre. Todas estas son excepciones. Índice fuera de rango, nos marca tal cual fue el error, ¿no? Error de indexado o de índice.
Hablando de la sobrecarga que habíamos dicho, por ejemplo, yo no podría hacer algo así. Esto no tendría sentido. Nos indica, ¿no? Error de tipo, porque no podemos, solamente podemos concatenar lista con lista, ¿no? No entero en este caso. Cuando invocamos un atributo que no lo tiene el objeto o el método, no tiene el atributo, ¿no? De sumar. Cuando el diccionario, queremos acceder a una llave que no existe, ¿no? Nos lanza el key error. Entonces, como pueden ver, tenemos todas toda una gama enorme de excepciones ya nativas en Python y además nosotros podremos, bueno, además que algunas las podemos manejar o crear nuestras propias excepciones. Entonces, todas las clases de error ahorita, ¿no? Las que pusimos, tienen como superclase a la clase excepción. La clase excepción, a su vez, extiende a la clase, bueno, vamos a decirlo un poco en inglés, exception hereda o extiende a la clase base exception, ¿no? Entonces, base exception es como es la meramente de todas las demás. Entonces, vamos a lanzar ahora una excepción. Me voy a ir aquí a vamos a crear aquí una celda. Entonces, vamos a crear una clase que va a heredar o va a extender a la lista, ¿no? Al tipo nativo de la lista. Entonces, oh. Entonces, o sea, ¿qué pasa, no? Si tenemos un programa, estamos haciendo un programa que necesita informarle al usuario o en dado caso llamar alguna función, bueno, o más bien a la función que estamos llamando, avisarle, pues, ¿no? Que los argumentos de entrada son inválidos. Entonces, vamos a hacer una clase sencilla que lo único que hace es sumar dos elementos. Bueno, no, sumar no, añadir elementos a una lista solamente si son números pares. Entonces, pues casi siempre lo que hacemos en programas es, hacemos la validación correspondiente y nosotros creamos tal cual el mensajito, ¿no? Pero no utilizamos, o bueno, la mayor veces de los casos, a lo mejor algunos de ustedes ya lo hacen así, pero la mayor de las veces simplemente cumplimos con la validación y en dado caso mandamos a lo mejor un print a consola, pero no estamos usando como tal el objeto de excepción. Aquí vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, nuestra clase, que solo admite pares, nos va a heredar a lista. Y vamos a extender o vamos a agregarle funcionalidades al método de append. Profe, creo que se silenció. Sí, de todas maneras creo que coincido que no dije nada. Pero bueno, entonces vamos a tener nuestro método append. Vamos a recibir un valor entero y
dentro de las funciones que tenemos para trabajar con enteros, hay una que es con la cual podemos preguntar si el objeto es instancia de alguien, de alguna clase, ¿no? Entonces, si el argumento de entrada entero no es instancia del objeto entero o int, ¿no? Lanzamos excepción. Entonces, para eso utilizamos la función isInstance. IsInstance pregunta, ¿no? Si el objeto, bueno, en este caso, el que vamos a poner en duda, que vamos a cuestionar, es el argumento que se llama entero. Y vamos a preguntar si corresponde, si es instancia del objeto, de la clase int, ¿no? De la clase nativa int. Si no es así, lo adecuado es lanzar la excepción correspondiente, ¿no? Que en este caso sería una excepción de tipo. Entonces, con el comando, bueno, perdón, la palabra reservada rise, ¿no? Vamos a lanzar una excepción de error de tipo. Y pues personalizamos el mensaje, por ejemplo, ¿no? Solo se aceptan números enteros. O algo que sea adecuado, ¿no? Digo, que sea la indicación adecuada. Digo, creo que con eso funciona. ¿Cómo preguntaríamos si son números pares? Así de una forma sencilla. ¿Con qué operación lo verificamos? Yo sé que es viernes en la tarde, pero pues a ver, no se me duerman. Pues que sean divisibles entre 2. Ajá. Puede ser creo que es la operación módulo. Checar que de 0 la división entre 2. Sí, es con módulo. Ajá. Entonces, si entero, ¿no? Porque si el módulo me da algo diferente de 0, quiere decir que no es par. Eso es básico, ¿eh? Como de prekinder. Entonces, ahí lanzamos la excepción. En este caso, sería un error de valor, lo que se llama value error. Y, por ejemplo, aquí nada más, solo se aceptan números pares. Entonces, aquí ya tenemos nuestras validaciones utilizando excepciones, ¿no? Es más o menos la misma idea. O sea, cuando queremos validar cosas en un programa y hacerlo más robusto, procuramos hacer todas estas verificaciones. Y normalmente lo que acostumbramos es no ir mucho más allá de lanzar un mensaje y ya, ¿no? Aquí la diferencia es que no es tal cual lanzar un mensaje, sino estamos lanzando una excepción, un objeto de excepción. Y la intención con los objetos de excepción es que los podamos manejar y hacer algo al respecto. Aquí no estamos haciendo un handler, un manejador todavía, ¿no? De hecho, esto justamente va a lanzar la excepción y va a interrumpir la ejecución de nuestro programa, así como está ahorita. Entonces, ya después de haber validado todo esto, podemos llamar al método append de la superclase, que sería la lista, ¿no? Entonces, la clase está extendiendo al built-in, ¿no? A la clase nativa lista. Sobrescribe el método append, ¿no? Aquí estamos haciendo otra vez sobrescritura
para verificar estas dos condiciones que nos interesan, ¿no? Que es de nuestro interés para nuestro programa. Entonces, la palabra reservada de raise es la que se usa para lanzar la excepción. Entonces, simplemente la sintaxis es esa, ¿no? Ponemos raise seguido de el tipo de objeto que se va a lanzar como excepción. Entonces, estamos utilizando ahorita la de type error y value error. Entonces, vamos a probar nuestras excepciones. No lo corrí. Pues como pueden ver, casi siempre se me olvida correrlo y siempre me lanza esa excepción. Vamos a añadir algo. Y aquí está nuestra excepción personalizada, ¿no? Es de error de tipo y estamos indicando que solo aceptamos enteros. Si metemos un número impar, nos saca la excepción de números pares. Y un número par lo acepta perfectamente. Y pues bueno, entonces ahora, ¿qué ocurre? ¿No? O sea, aquí ya estamos, aquí tal cual lanzamos excepciones en nuestro código, ¿no? No es algo que nos haya marcado Python de manera, con las excepciones directas, pues, de Python. Permítanme un momentito. Ya. Ok, entonces estamos en qué. Vamos a, bueno, más bien, ¿qué es lo que pasa cuando lanzamos la excepción, ¿no? O sea, también hay que entender la manera en que funciona. Como les dije ahorita, la ejecución del programa se detiene inmediatamente. O sea, aquí en este punto no hemos creado ningún manejador como tal. Entonces, déjenme, por ejemplo, les comparto pantalla otra vez. A ver, aquí, voy a crear otra celda. Entonces, vamos a crear una, o sea, las excepciones, nos detiene el programa inmediatamente, ¿no?
cualquier línea de código que tuviera que haber seguido después de la excepción ya no se ejecuta, a menos que en efecto tengamos un manejador que esté lidiando con la excepción, ¿no? Lo cual todavía no hemos hecho. Entonces, a menos que tengamos eso, nuestro programa va a lanzar el mensaje de error. O sea, por ejemplo, aquí en esta función, vamos a ver el orden en que es lo que sucede, ¿no? Vamos a lanzar aquí una excepción. La línea que sigue nunca se va a ejecutar. Si yo mando llamar a mi función, siempre de los siempre por jamases, nos va a indicar esa excepción. Nunca nos va a permitir terminar con el código que sigue. Entonces, si tenemos una función que llama a una segunda función que lanza una excepción, nada de la función que la llama se va a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, así. Permítame otra vez, perdón. Ya, entonces, después de esta línea, ¿no? Que es la que lanza la excepción. No van los dos puntos. Y entonces yo mando llamar a la otra función. Ups. ¿Quién sabe qué combinaciones de teclado hago a veces que cambio el idioma? Entonces, vean lo que les comentaba. Aquí está, después de esta línea, ¿no? Este print de aquí. Viene la invocación a mi función, se ejecuta, estoy a punto de lanzar una excepción y finalmente se lanza la excepción. Y ahí se acaba todo. Entonces, aunque esté apilado, pues, ¿no? Aunque esté dentro de otra cosa, nos va a interrumpir todo. Entonces, está forzando al intérprete de Python de terminar la ejecución del programa. Entonces, cuando llamamos a esta función, se ejecutan las líneas que ya vimos hasta que llega a donde se lanza la excepción. Entonces,
Seguramente más de una vez han visto ese tipo de mensajes, ¿no? Lo importante también es justo saber leerlos para saber todo lo que es la salida de la excepción, lo que nos manda el traceback, ¿no? O el rastreo, vamos a llamarlo así, para detectar exactamente quién causó el error, ¿no? Entonces, lo leemos de principio a fin lo que nos va diciendo y al final nos lanza quién exactamente fue el que lanzó, el que provocó el error, ¿no? Entonces, primero, aquí me salió en línea 1 porque pues nada más ejecuté esto, ¿no? En la celda. Después nos marca que el 72, la línea 72, causó el error. Y dentro del 72, pues está el código, bueno, más bien en el 72 está la invocación a mi función. Y finalmente, quien provocó la excepción es la línea 65. Entonces, todo esto es el traceback o el rastreo de quién causó la excepción. ¿Y qué excepción vemos? La que personalizamos aquí. Y detuvimos la ejecución del programa. Entonces, el punto de utilizar las excepciones es manejar las excepciones, crear los manejadores. Entonces, podemos crear manejadores o handlers de excepciones haciendo bueno, no quiero decir encapsulando, pero englobando, ¿no? Cualquier código que nosotros pudiéramos pensar que pudiera ocasionar una excepción, lo englobamos dentro de la cláusula try except. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar las cláusulas try except. Vamos a invocar a mi función, que ya sabemos que lanza una excepción. Y después, en el except, vamos a lanzar el mensaje, ¿no? Entonces, aquí corrí la celda, mando llamar a mi función, y aquí está, ¿no? Estoy a punto de lanzar la excepción, es lo que está aquí. Se lanza la excepción, ocurre como tal el raise. La diferencia es que no interrumpe la ejecución de mi programa. Y porque en vez de eso, ¿no? En vez de que interrumpa el programa, lo manejo con lo que yo ponga después de except. Entonces, después de except, quiero que ocurra esto, ¿no? Que le estoy avisando a todos ustedes que acabo de atrapar una excepción. Y finalmente continúo con el código. Ese sería en todo caso, pues el código principal, ¿no? Y aquí estamos viendo todo lo que se va imprimiendo en consola sin que se haya interrumpido la ejecución del programa. Entonces, sabemos que ese script, ¿no? Siempre va a lanzar la excepción. No importa qué. Entonces, estamos cachando, pues, ¿no? Atrapando la excepción que lanzamos con la cláusula de except. Entonces, colocamos dentro de try, perdón, todo ese código que nosotros pensemos que nos va a provocar excepciones, ¿no? Eso obviamente es parte de nuestro trabajo como codificador, como programadores, ¿no? Considerar cuáles líneas o cuáles secciones de código nos van a lanzar excepciones, si estamos esperando entrada del usuario, si hacemos operaciones, algún cálculo, ¿no?
Entonces nos anticipamos y preparamos todo, lo englobamos en un try, todo lo que creamos que va a lanzar excepción. ¿Y qué vamos a hacer cuando ocurre la excepción? Lo que ocurra después de except. De esa manera estamos validando y haciendo más robusto nuestro programa sin interrumpir abruptamente la ejecución de este. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Muy bien. Entonces les digo, el try, dentro de la cláusula try, englobamos, ¿no? Hacemos un wrap, vamos a llamarlo así, de cualquier código que pensemos o que sería altamente probable que lance la excepción. Vean que también lleva la indentación, ¿no? Con la indentación ya la estamos colocando dentro del try y del except. Podemos seguir haciendo más específico o seguir siendo mucho más, ¿cómo decirlo?, más a detalle. La manera en que manejemos las excepciones, la manera en que implementamos nuestros manejadores. Tenemos todavía muchas más variantes que podemos realizar. Entonces, bueno, ahorita ya se nos va a acabar. No, bueno, creo que sí lo alcanzamos a ver. Entonces, el código anterior va a cachar o va a atrapar cualquier tipo de excepción. Entonces, ¿qué tal que estamos escribiendo algún cierto código que podría lanzar diferentes tipos de excepciones? Por ejemplo, error de tipo y también el error de división por cero, ¿no? Ah, pues de hecho, como lo teníamos hace rato, ¿no? Que teníamos las dos excepciones, ¿no? De error de tipo y de valor, ¿no? Para indicar lo de los pares. Entonces, ¿qué tal que estamos haciendo por ejemplo, que queremos cachar la división por cero, pero queremos que el error de tipo sí se propague a la consola, ¿no? Que sí nos detenga, pues, ¿no? Entonces, vamos a hacer un código que provoque esto, ¿no? Vamos a dividir. Vamos a hacer una funcioncilla que haga la división. Lo vamos a meter dentro del try, donde mandamos el resultado. Vamos a dividir pues, cualquier número, digo un 100, entre el número que recibamos. Y en el except vamos a colocar únicamente la división, el error por división entre cero. Mandamos un mensaje, ¿no? Le indicamos al usuario que no puede dividir entre cero. Aquí nos lanza el mensaje ya con el manejador, ¿no? Ahí nos devuelve el resultado. Y le va a mandar otra cosa, que no sea un número. Ahora sí me detuvo, ¿no? O sea, aquí, esto es el resultado de mi manejador. Como ven, se ejecutó el programa correctamente. Bueno, es decir, no se detuvo abruptamente por una excepción. Sin embargo, yo no caché o no metí en el manejador el error de tipo. Solamente puse el de división por cero.
¿Ok? Entonces, obviamente ya me está indicando lo que esperábamos, ¿no? Y se detuvo abruptamente la ejecución de mi programa. Entonces, si lanzamos por ejemplo, en este caso que metí el string, pues nos manda o sea, el programa se termina abruptamente, ¿no? Con la excepción correspondiente. Si hubiéramos usado, por ejemplo, una cláusula de except vacía que no especificara el error de división por cero, nos hubiera dicho, que estamos dividiendo entre cero cuando mandamos un string. O sea, es decir, si esto lo hubiéramos dejado así. Ah, ¿no? Y esto no es correcto. O sea, el error de división de entre cero, pues debería salir específicamente, ¿no? Entonces, es importante que nuestros manejadores, pues realmente reflejen o indiquen cuál fue el error de manera adecuada, ¿no? O sea, no es un comportamiento adecuado que sea lo que sea que pase, que cause una excepción, pues lancemos el mensaje ahí generalizado, ¿no? Entonces ahí no se puede dividir entre cero, pues ni siquiera mandamos un cero. Entonces, aquí es lo que viene, eso ya dejamos para la siguiente clase, ¿no? Que podemos cachar o atrapar dos o más excepciones diferentes y manejarlas con el mismo código. Entonces, eso lo dejamos ya para la próxima clase. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta aquí? Se podría decir que esto pasa porque no especificamos el tipo de error, ¿no? Entonces, cualquier error, por eso manda ese mensaje. Ajá, lo que pasa es que hicimos un manejador, pues en este caso es un manejador, pues vamos a decirlo, pues mal hecho, ¿no? Porque preparamos la cláusula de except, con un mensaje asumiendo que el único error que habría sería el de división por cero, y realmente no pensamos adecuadamente en que debería haber, que va a haber otro tipo de excepciones también. Entonces lo dejamos como muy general, ¿no? No especifiqué que solamente fuera la de división por cero. Quedó muy general y cualquier cosa que me cause una excepción, que me cause un error, como lo estoy metiendo dentro del try, mi except es lo que va, es la parte que completa el manejador, pero quedó general, pues para lo que sea que ocurra el error, que provoque el error, no solamente la división entre cero, que es ahí el problema, ¿no? Entonces yo había especificado hace rato la excepción de división entre cero y la otro tipo de error no lo estaba manejando, ¿no? Entonces automáticamente terminaba abruptamente el programa y me lanzaba la excepción Python. Entonces ya para la siguiente clase veríamos cómo manejar diferentes tipos de excepciones con el mismo manejador. ¿Ok? Entonces, para Ok. utilizar except tenemos que conocer todos los tipos de error. Pues idealmente sí, digo, yo creo que aquí, por ejemplo, valdría la pena tener a la mano, ¿no? Una referencia de Python, ¿no? Y por ejemplo, tener a la mano todas las posibles excepciones que tenemos. También podemos crearlas de nosotros, pero pues sí, también es parte también digo, según yo son chorro mil excepciones, digo, no sé cuántas, pero pues obviamente no es como que siempre te las vas a. Digo, eventualmente con la práctica, pues sí, ¿no? Pero sí, conviene tener a la mano alguna referencia de Python para tener ahí, saber cuál sería la excepción adecuada en dado caso, ¿no? O crearlas de nosotros, que también ya también lo que seguiríamos viendo en la próxima clase. ¿Ok? ¿Entonces alguna otra duda o algo? Para el
Yo solo tenía como que una petición, si no nos podía subirlo del blog de notas del código. Es que aún no me quedó a mí la corrección de la parte que no nos salía, de corregir la nota. No encontré en dónde era. El blog de notas. Ah, ok. Por favor. O sea, que suba el punto .py, dices. Ajá, sí, es que no encontré el error, pero no me modificaba la nota. Ah, ok, sí, sí lo checo. Sí, Muy bien. Yo también tengo una petición. Jeje. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que quise ver la clase del miércoles que no pude entrar, pero todavía no se ha subido. ¿Sí se va a subir o no se va a subir? No, esa sí ya está. La subí hace rato, de hecho. Ah, ok. O bueno, me avisa si no está, pero según yo ya está publicada. Ah, vale. Gracias. Muy bien. Pues bueno, cuídense. Bonito fin de semana. Se portan bien. Nos vemos, profe, gracias. gracias por Bye. estar. Igualmente. Bye. Gracias, profe. Sale, nos vemos.